Hermanos, les invito que abran sus Biblias en el Salmo 23. Salmo conocido por la mayoría, creo. Solo mencionarlo ya saben, seguramente muchos lo tienen memorizado. Vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Es un salmo, más allá de que es un salmo conocido, es un salmo de confianza en el Señor. Si prestaron atención a la lectura, David comienza con una declaración de confianza: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y termina con una convicción, con confianza, diciendo: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Salmo de confianza. Todo el salmo es de confianza. Es un salmo que trata del testimonio de David, podemos decir. No sabemos exactamente en qué año lo escribió, pero obviamente, seguramente caminó mucho con el Señor, y entonces él podía, inspirado por el Espíritu Santo, escribir este salmo contándonos su experiencia personal como un creyente. Todos los que somos creyentes tenemos al mismo pastor de David, y él nos cuenta acerca de ese gran pastor y la confianza que él experimentó por conocer a ese pastor. Entonces, si nosotros vamos conociendo a Dios y vamos conociendo a este pastor, nuestra confianza también debe crecer, ¿no? A veces pensamos que es pecado desobedecer a Dios, y obviamente es pecado, ofendemos su santidad cuando desobedecemos su autoridad, pero cuando desconfiamos de Dios también pecamos. Cuando desconfiamos de Dios, ofendemos su soberanía, porque de alguna manera estamos desconfiando de que Él está al control, de su bondad, porque decimos: Dios no es bueno, si no, no me puede estar pasando esto. Y es pecado también. Desobedecer, desconfiar, es pecado. Entonces necesitamos nosotros crecer como David, como todo creyente, en nuestra confianza a Dios. El Salmo 23 expresa confianza en Jehová, en el Señor, y lo hace David mediante dos figuras. Si prestaron atención, o si tal vez van a una Biblia de estudio, en algún comentario, tal vez está separado como del 1 al 4, Dios o Jehová como el pastor, y del 5 al 6 como el anfitrión. Entonces vamos a ver dos verdades acerca de Dios que nos deben ayudar a crecer en confianza. En primer lugar, del 1 al 4, vamos a ver que Dios trata al creyente como un pastor a su oveja. Y en segundo lugar, Dios trata al creyente, ¿sí? O Dios me trata, si lo queremos hacer personal, o Dios te trata como un anfitrión a su invitado. Versos 5 y verso 6. Entonces comenzamos ahí en el primer punto. Verso 1 al 4, Dios te trata, o nos trata, o me trata como un pastor a su oveja. Comienza diciendo en el verso 1: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y de ahí se desprende todo lo demás, como una declaración teológica, y de ahí todo lo demás, todo lo que va a decir a continuación se desprende de esto. Y comienza con el nombre el Señor, o como tiene Reina Valera, Jehová, Yahweh, en el original, que significa el autoexistente. David está diciendo el autoexistente, el que no tiene ni principio ni fin, o sea, el que no necesita nada, el que vive por sí mismo,
Es el nombre con el que Dios se presentó a Moisés y comenzó una relación de pacto con Israel. Podemos decir que es el nombre de pacto, una relación de Dios. Busca relacionarse con Israel, una relación de amor. Entonces David está diciendo, el Señor, el autoexistente, el que tiene amor leal, es mi pastor. Es mi pastor. Y lo ilustra, ese amor leal lo ilustra justamente con esa metáfora, diciendo, es mi pastor. Y esto de mi pastor era una metáfora también en aquel tiempo en el que David escribe. A los reyes, generalmente se les llamaba habitualmente como pastor. Eran los reyes cargados de gobernar y también pastores porque tenían que guiar. Y David era un rey. Por lo tanto, si aplicamos la cultura de aquel tiempo, era un pastor, tal vez le llamaban pastor, era el rey que tenía que pastorear, pero él está diciendo, Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor. David no dice, el Señor es un pastor, ¿se dieron cuenta? Sino que dice, Jehová o el Señor es mi pastor, de manera personal. No dice, es nuestro pastor, es mi pastor, y eso habla de la intimidad que David tenía con Dios, con este Dios autoexistente. David asumía el pastorado de Dios, del rey. Lo que está diciendo con esta declaración es, Dios es el rey. Yo soy un súbdito de su reino. Yo lo reconozco como mi rey, como el que guía mi vida. Yo voluntariamente me someto al señorío de Dios. Eso es lo que está diciendo. Él es mi pastor, Él es mi rey. Y como sabemos por todo lo que viene a continuación, que así fue. Después él va a hablar que Dios guía su vida en el verso 3, Dios me alimenta, verso 2, Dios me protege, verso 4. Él se somete al señorío de Dios. Y no por casualidad el Espíritu Santo, solo en este salmo, sino a lo largo de la Biblia, llama al creyente una oveja, no es casualidad. Sabemos que es un animalito torpe, es una de sus características, ¿sí? Indefenso, que si lo dejas a la deriva, si no tiene un pastor, probablemente solito se va hacia el peligro, solito se va donde están otro animal que lo pueda comer, o caerse por un barranco. Sí o sí necesita una guía, un pastor. Y ahí está. Las ovejas necesitan pastores para tener refugio, también para cuando se reciben heridas, ser curadas, aún para cuando van a tener, en el parto necesitan ser ayudadas. Son muy, muy dependientes, aunque obviamente no lo entienden, como muchas veces nosotros. Pensamos que podemos y necesitamos depender de Dios. David había sido él mismo un pastor y tal vez él sabe muchísimo de primera mano lo que era, ¿no? Ser una oveja y la necesidad de la oveja y lo que un pastor genuino sentía por las ovejas. Estoy hablando de los animalitos, ¿se acuerdan ustedes? Antes de que sea ungido por Samuel, él está en el fondo apacentando a las ovejas y después cuando él va allí a la línea de batalla y se presenta, que va de casualidad, según desde el punto de vista de él, y ahí está la batalla, y él se prepara para pelear contra Goliat. Él dice que él era un pastor de ovejas y venían osos, venían leones y yo las defendía y los despedazaba y libraba a las ovejas. Él daba su vida por las ovejas. Entonces él entiende el amor de un pastor hacia sus ovejas, siendo él un pastor humano, imperfecto. Ahora está hablando de Dios, el pastor perfecto. Él es mi pastor, dice David. Él es mi pastor. Él se considera a sí mismo, y así debemos considerarnos, una criatura débil, porque así son las ovejas, indefensas, y entender que necesitamos un proveedor, necesitamos un protector, necesitamos alguien que nos dirija, y ese es Dios. Y acá vemos la humildad de David. Entonces, para decir el Señor es mi pastor, y dije que esta era una verdad teológica, esta frase no aplica a todos, a todas las personas. Es más, tal vez entre nosotros acá no todos puedan decir Jehová es mi pastor, porque no aplica a todos.
Dios no es el pastor de todas las personas. No es así. De hecho, en Isaías 53:6, hablando de nosotros, de la raza humana, dice, todos nosotros nos desviamos como ovejas. Y si después pensamos en pasajes como en Romanos capítulo 3, aunque ahí no habla de la oveja, pero podemos pensar, ¿no?, que nadie busca al pastor. Nadie busca al pastor. Nadie quiere al buen pastor. Entonces esta frase solo aplica a aquellos que pueden decir Jehová es mi pastor, Jehová es mi rey, y que no solo lo dicen con sus labios, sino que se ve en sus vidas que realmente Dios es su rey, como va a seguir a continuación. Dice Jehová es mi pastor y vamos a ver que Dios está guiando la vida de David. Él se somete voluntariamente, él tiene comunión con su rey y podemos decir, sí, la verdad que sí, es una oveja del Señor. En Isaías 40:11, es un libro profético, habla del Mesías que iba a venir, ese Mesías que hace no mucho tiempo, hace pocas semanas celebrábamos la Navidad, el nacimiento de Jesús. De ese Mesías, Jesús profetizaba miles de años atrás, unos cuantos años atrás, el profeta Isaías, en Isaías 40:11, y hablaba de ese Mesías como el pastor también, como un pastor. Y cuando nosotros abrimos la Biblia en el pasaje que leímos en la lectura bíblica, en Juan 10, si quieren, sin perder de vista Salmo 23, quieren ir ahí. Ahí ya vino el Mesías, ya vino Jesús. Y si ustedes prestaron atención a la lectura bíblica, Jesús se llamó a él mismo el buen pastor. Observen en el 10:14, Jesús dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. En 10:11, yo soy el buen pastor, dice. ¿Sí? Y en ese contexto, que Jesús dijo, yo soy el buen pastor, dice en el verso 33, observen, verso 33, los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú siendo hombre te haces Dios. O sea que en el contexto de que él estaba hablando y está diciendo, yo soy el buen pastor, los judíos agarraron piedra y lo querían apedrear y lo querían matar. ¿Por qué lo querían matar? Porque Jesús, el hijo del carpintero, de María y de José, está diciendo, yo soy el buen pastor. Y los fariseos conectaban. Se está aplicando, está diciendo que él es el del Salmo 23. Y lo querían matar. Pero era el del Salmo 23. Lo que pasa es que no lo reconocían. No querían saber nada con él. Entonces Jesús después en el verso 26 va a decir, vosotros no creéis porque no son mis ovejas. Porque no se sometían a Jesús, el buen pastor, del Salmo 23, que un día llegó. Entonces podemos preguntarnos, ¿cómo llegar a ser una oveja del Señor antes de seguir adelante? ¿Cómo llegar a ser una oveja del Señor? Bueno, Jesús dice ahí en 10:11, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Qué está diciendo? Que Jesús vino, el buen pastor del Salmo 23, por lo menos 1000 años después, vino, fue un bebito que nació, estuvo primero en el vientre de María, nació, caminó entre nosotros, entre la humanidad, mejor dicho, y a la edad de 33 años, después de decir todas estas cosas que acabamos de leer, ahí en Juan 10, fue a la cruz como un sustituto para comprar a las ovejas, para redimirlas con su sangre, para hacer posible la salvación, porque Él es Dios que se encarna. El buen pastor, sin dejar de ser Dios, se hace hombre y viene a dar su vida en la cruz por las ovejas, para hacer posible que muchas ovejas descarriadas lleguen a ser su oveja, mediante el arrepentimiento de sus pecados y la fe en lo que Cristo hizo para salvarlas.
Entonces todas aquellas personas, obviamente David decía Jehová es mi pastor, David vivió 1000 años antes de que Cristo venga, y obviamente como Abraham creyó hacia el futuro, Abraham creyó y le fue contado por justicia, pero nosotros ya vino el Mesías del que habla el Salmo 23, y nosotros podemos mirar hacia atrás a esa cruz que está vacía porque murió, fue sepultado, resucitó, y entonces al arrepentirnos y creer esa justicia que Él consiguió en la cruz, se me aplica a mí si me arrepiento y creo, y entonces soy declarado un hijo de Dios, soy declarado una oveja de Dios. Y la evidencia de que soy una oveja de Dios se va a ver en mi andar diario. No voy a ser perfecto, pero mi vida va a ser diferente. Voy a ser guiado por Él. Voy a ser confortado por Él. Va a haber evidencia, va a haber frutos en mi vida. Entonces, para seguir avanzando, yo dejo la pregunta, ¿es Dios, es Jehová, es el Señor tu pastor? Podemos decir, ¿es Jesús tu pastor? ¿Has confiado en aquel que puso su vida para hacer posible tu salvación? ¿Te has arrepentido de tu pecado y confiado solamente en Cristo, en ninguna obra? Porque ninguna obra te puede salvar, solamente en Cristo. Aplica el Salmo 23, el verso 1, a tu vida. El Señor es mi pastor. ¿Puedes decir eso? El Señor es mi pastor. Si el Señor es tu pastor, entonces, observen cómo sigue. Nada me faltará. Nada me faltará. ¿Sí? Y esa frase, nada me faltará, puede traducirse en presente o en futuro. David estaba diciendo, nada me va a faltar ahora y nada me faltará. Y acuérdense cómo termina el verso 6. Moraré con Él por largos días. Nada me va a faltar. Nada, Él es suficiente. Él es el perfecto, el Rey perfecto, el pastor perfecto. Si nada me va a faltar, implica obviamente que Él tiene todos los recursos necesarios para mi vida. Todos los recursos, no le falta algo. Tiene todos los recursos que yo necesito para la vida. Es más, una de las características de este buen pastor es que Él es omnisciente, todo lo sabe. Él sabe todas mis necesidades. De hecho, el mismo David en el Salmo 139 está asombrado de la omnisciencia de Dios. Él sabe mi sentarme, mi levantarme, Él sabe mis palabras, sabe mis pensamientos, sabe todo. Cuando Jesús enseñó a orar, ahí antes de comenzar en Mateo 6, el Padre Nuestro o el conocido Padre Nuestro, Él dice que Dios sabe de todas las cosas que tenemos necesidades. Él ya sabe todo. Y no solamente sabe, sino que tiene el poder para suplirlas. Entonces, obviamente que si Jehová es mi pastor, es obvio que nada me va a faltar. ¿Sí? Nada me va a faltar. En Deuteronomio capítulo 2, verso 7, escuchen lo que dice Moisés a la generación que va a entrar a la tierra prometida. Ya murieron los rebeldes, los que no van a entrar. Ya pasaron 40 años. Y dice Deuteronomio capítulo 2, verso 7, pues el Señor tu Dios te ha bendecido en todo lo que has hecho. Él ha conocido tu peregrinar a través de este inmenso desierto. Por 40 años el Señor tu Dios ha estado contigo. Y escuchen esto, nada te ha faltado. Nada te ha faltado en el desierto. ¿A Israel le faltó alimento? ¿Le faltó bebida? ¿Le faltó vestido? Estaban en el desierto. Nada le faltó. Nehemías 9:21 dice, por 40 años proveíste para ellos en el desierto y nada le faltó. Sus vestidos no se gastaron y se hincharon sus pies. En el Salmo 34:10 dice, los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Y nosotros podemos decir, bueno, pero eso es Antiguo Testamento. Pero estamos diciendo que el Jehová del Salmo 23, aplica a Jesús, que es nuestro pastor para todos aquellos que nos hemos arrepentido y hemos creído en Él. Y dice allá en
Romanos 8:32, hablando de Dios el Padre, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él, o mediante Él, porque estamos unidos a Él, todas las cosas? Todas las cosas que necesitamos para el propósito para el cual Él nos creó y nos salvó. ¿Y para qué nos creó y nos salvó? Para su gloria. ¿Usted quiere vivir para su gloria? Todo lo que necesitamos está en Dios. Y Él lo va a proveer a su tiempo, para cada uno de nosotros. Va a proveer en cuanto a lo espiritual. En Colosenses 2:10 dice, y habéis sido hechos completos en Él, estamos completos en Cristo, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. O sea, posicionalmente estamos en Cristo, ¿sí? Su justicia se nos ha imputado, y por estar en Cristo tenemos todos los recursos para vivir la vida cristiana. Para mí el vivir es Cristo, decía Pablo. ¿Cómo hacías, Pablo? Tengo todos los recursos. Pablo y usted también. En Colosenses 2:3 dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En 2 de Pedro 1:3 dice que todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad ya nos han sido dadas, ya las tenemos. Hablando de lo material, Jesús mismo, volviendo al Padre Nuestro, Él nos enseñó a orar. Y Él nos enseñó a orar y nos dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Él nos enseñó a pedir el pan nuestro. Y está hablando de todas las necesidades materiales que necesitamos. Alimento y ahí, bueno, todo lo que necesitamos. Porque obviamente que se preocupa por mi vida espiritual, pero si yo no tengo lo que necesito, el alimento físico y todo lo que necesito, remedio, etcétera, etcétera, voy a morir. Obviamente que Dios se ocupa de mi vida física, de mi vida espiritual. Pablo decía en Filipenses 4:19, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, no algunas, a todas vuestras necesidades. Y escuche cómo sigue, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sería diferente si dice así, Diego suplirá para todas sus necesidades conforme a las riquezas de Diego. Entonces ahí hacemos un balance y ustedes saben hasta dónde se puede. Pero acá estábamos hablando de Dios, que es infinito en riqueza. Entonces, ¿nos puede faltar algo? Es un salmo de confianza. David nos está enseñando a confiar en Él, en Dios. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Sí? Y me siguen. Él la seguía. Y lo evidencia, como sigue el salmo, evidencia que realmente Jehová era su pastor. Y que nada le faltó a David. Y nada le va a faltar a aquellos que somos obedientes. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Tenemos que preguntarnos esto también. Si usted no sigue al buen pastor, ¿qué ocurre? Bueno, primero, si no sigue al buen pastor es una evidencia, hay que examinarse, porque es una evidencia que probablemente no sea una oveja del Señor, porque una característica de las ovejas del Señor es que lo siguen. Mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué? Y me siguen, y no habla de obediencia perfecta, pero sí habla de un patrón, que es obedecer, y cuando desobedecemos, nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados y seguimos adelante. Pero si se caracteriza por una desobediencia, probablemente no sea una oveja del Señor. Entonces, ¿qué ocurre si no sigo al buen pastor, al perfecto pastor? Bueno, todo te va a faltar. Te va a faltar todo. Porque no vas a tener la paz de la que habla acá el Salmo, el consuelo, la fortaleza, la presencia del Señor, el amor del Señor. Todo esto que habla acá el Salmo, no lo vas a tener porque no tenés al pastor. Por eso te va a faltar todo. Y si tu vida termina de esa manera, terminarás separado eternamente en el infierno. Lo perdés todo. Entonces dice el verso 2, en lugares de verde pasto me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Lo dice ahí en lugares o en verdes pastos, hablando obviamente de alimento. Es ahí donde el pastor conduce y obviamente que Dios provee para el alimento físico, el agua también que necesitamos, pero también nos conduce podemos decir, a los pastos verdes de las Escrituras. Porque como sigue a continuación
¿no? Él restaura nuestra alma, Él nos guía, y todo eso sabemos que Él lo hace con las Escrituras. Él no nos guía a través de sueños, aunque se enseñan esas cosas por ahí. Él no nos guía por intuición, Él nos guía con su palabra. Y una de las cosas que este pastor va a hacer, porque es la forma en la que Él se relaciona con nosotros, una vez que llegamos a ser salvos por medio de Cristo, vamos conociéndolo por medio de su palabra. Y nos va a llevar una y otra vez, obviamente, a su palabra. Y hay un énfasis continuamente en el Nuevo Testamento y cuando Jesús estuvo acerca de la necesidad de que las ovejas tengan su palabra. Por ejemplo, Jesús en Juan 17, cuando Él oró al Padre, dijo, yo les he dado tu palabra. En Mateo 9, 35 y 36, Jesús, viendo a la multitud, dice que tuvo compasión de ellas porque estaban como ovejas sin pastor. Al Señor le dolía que no tenían un pastor que los conduzca con su palabra. En Juan capítulo 21, verso 15, 17, Jesús le dice a Pedro, que lo había negado 3 veces, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, alimenta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Entonces, hay una prioridad en que Dios nos va a alimentar con su palabra, nos alimenta con su palabra. Bueno, podemos pensar en la iglesia también, en Efesios 4:11, para ver cómo el Señor prioriza esto de alimentarnos y de llevarnos a su palabra. En Efesios 4:11 dice que Él regaló a la iglesia pastores y maestros. ¿Para qué? Para que apacienten a la grey con la palabra de Dios. De hecho, ahora Dios lo está haciendo. Nos está pastoreando con su palabra. No lo hace de otra manera. Bueno, también proveyó obviamente alimento para el cuerpo, sin dudas, alimento para el cuerpo. Pero ahí es una prioridad el alimento espiritual. Ahí en Mateo capítulo 6, cuando dice, no se afanen porque qué van a comer, qué van a beber, no se afanen porque yo lo voy a proveer, ni por qué van a vestir, no se afanen. Porque así piensan los gentiles, los que no confían en Dios, así no deberían pensar los creyentes. Porque el Padre sabe las cosas que tenemos necesidades. Y después dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es la prioridad. Yo los voy a pastorear, no les va a faltar nada, pero obviamente quiero pastorear su alma. Y Él lo hace con la palabra, con su palabra. Y entonces dice, habla de los pastos y que en esos pastos me hace descansar. Yo no puedo concebir y no puede haber descanso, ¿no? El descanso que Dios da, aparte de su palabra. Todos sabemos eso. De hecho, cuando dejamos de lado su palabra, nuestra alma no halla descanso. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, y cuando echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, y realmente ahí descansamos. ¿Por qué? Porque estamos aplicando la palabra de Dios. Como que estamos comiendo, saboreando la palabra, y comenzamos a disfrutar ese descanso que Él nos da. Y obviamente esto de me hace descansar, ¿sí? Su alimento y su descanso son inseparables. Jesús dijo, venid a mí todos los que están cargados y cansados y yo los haré descansar. Es inseparable. Y habla de seguridad, obviamente. Porque piensen ustedes, la oveja dijimos que es un animal torpe, indefenso, pero ahí es conducido a aguas de reposo, conducido a pastos, está descansando. Pero tenemos que pensar que a esos lugares también pueden llegar otros animales que están buscando los pastos, que están buscando el agua, pero acá hay una oveja indefensa descansando. ¿Por qué descansa? Por el pastor que está con él. Puede descansar. ¿Sí? Peligro está ahí afuera, vivimos en un mundo peligroso, pero qué bendición es saber que el Rey del universo, el autoexistente, el que es aparte del universo, porque antes que el universo sea, Él ya era, ¿sí? Es nuestro pastor personal, por medio de... es Cristo. ¡Qué bendición! Y dice, junto a aguas de reposo me conduce, alimento y agua, las necesidades básicas, podemos decir,
están cubiertas. Están cubiertas. Y entonces dice el verso 3, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Cuando dice Él restaura mi alma, Él renueva la vitalidad de mi alma, de eso habla. Él restablece mis fuerzas. ¿Cuántas veces nos sentimos debilitados internamente, derrotados en nuestro interior? Bueno, Él restaura nuestra alma, nuestro ser interior. Él lo hace. La idea aquí es que Dios sustenta nuestra alma, nos da su gracia a diario para fortalecernos a nosotros. Y podemos pensar en pasajes que conocemos. Pablo decía, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Podemos tener 80, 90 años, ser frágiles, pero ser jóvenes espiritualmente. Podemos tener fortaleza espiritual porque el Señor es el que nos fortalece espiritualmente. Y dice que Él nos guía a senderos de justicia, caminos rectos. ¿Sí? El camino del Señor es recto, caminos rectos, senderos de justicia. Y todo esto es el resultado, como dice ahí, de su guía. Me guía por senderos de justicia. La oveja anda por senderos de justicia porque hay alguien que le guía, el buen pastor. ¿Y cómo aplica esto a nuestras vidas? Yo no lo veo a Dios en mi vida. ¿Cómo lo hace? Él lo hace por medio de su palabra. Él nos guía, nos pastorea por medio de su palabra. Otra vez, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y cuando dice, me guía por senderos de justicia, cuando dice, me guía otra vez, implica sumisión de parte de David. Él me guía, Dios habla y yo escucho, yo me dejo guiar. Y esa es una característica de la oveja del Señor. De hecho, ahí en Mateo 7, 22, 23, que conocemos el final del Sermón del Monte, cuando dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Sí? Como diciendo, Jehová, Jehová, o Señor, Señor es mi pastor. Y él va a decir, yo no los conozco. ¿Y por qué? Y le va a dar la razón. Porque ustedes vivieron como si, ignorando. Lo tenían debajo del brazo este libro. Iban a una iglesia con este libro, pero no obedecían a este libro. Y eso es una evidencia de que no son mis ovejas. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces cuando dice me guía, implica de que la oveja se somete a la guía de Dios, a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Dios sacó a Israel de Egipto y les dijo que los llevaría ¿hasta dónde? Hasta la tierra de Canaán. Y Dios lo iba a hacer sin lugar a dudas. Y Dios le dio su palabra a través de Moisés. Y Dios les guiaba con su presencia visible. Ellos podían ver. Pero ¿cuántos de ellos desconfiaron? No se quisieron someter, renegaron y se perdieron la bendición de entrar a la tierra prometida. A veces nosotros podemos ser igual que ellos. Por eso necesitamos crecer en nuestra confianza para con Dios. ¿Y por qué Dios hace todo esto? ¿Por qué Dios me lleva a verdes pastos? ¿Por qué me hace descansar? ¿Por qué fortalece mi interior? ¿Por qué lo hace? ¿Yo lo merezco? Ahí dice que lo hace por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Podemos traducirlo, para su gloria. Pero cuando decimos que Dios lo hace por amor de su nombre y cuando lo habla y cuando lo hace para su gloria, podemos llegar a pensar qué egoísta que es Dios. Acuérdense lo que escribimos, un mensajito y lo volvemos a repetir ahí en WhatsApp. Dios nunca busca su gloria sin buscar nuestro bien. Y nunca va a buscar nuestro bien sin glorificarse. Cuando Él dice que Él lo hace por amor a su nombre, Él lo hace para glorificarse, pero al mismo tiempo Él está buscando el bien de su oveja. Entonces cuando Dios se quiere glorificar en mi vida es lo mejor que me puede pasar, porque Él está buscando mi bien. Mi bien.
Las acciones de Dios manifiestan su propia gloria. Cuando Dios proveía, cuando Dios alimentaba a David, cuando Dios guiaba, cuando Dios cuidaba de David, David no lo merecía, pero Dios era glorificado y David se gozaba en esa tremenda bendición. Entonces, Dios se deleita en hacer bien a los suyos. Nosotros debemos entender que no somos merecedores de estas bendiciones, no lo somos, pero tenemos que disfrutarla. Disfrutémosla, valorémosla, reconozcámosla, démosle la gloria a Dios. Noten que Él es suficiente ahí en el Salmo. Él es el que alimenta, Él es el que nos hace descansar, Él es el que refresca mi alma, Él es el que me guía, Él es el glorioso, Él es el centro, no yo. Yo recibo como oveja, no soy el centro. No se trata de David este salmo, se trata de el Dios, el buen pastor. Y así es toda la Biblia, se trata de Dios, no del hombre. Y así debe ser en la iglesia, se trata de Dios, no del hombre. Y así debe ser en nuestras vidas, se trata de Dios, no del hombre. Entonces, Dios guía, estamos de acuerdo. Dios guía. Dice verso 4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces Dios puede guiarnos a estos lugares, ¿no? Dios nos puede llevar a valle de sombra de muerte. Cuando habla de valle de sombra de muerte, está hablando, es una forma hebrea de transmitir la idea de una oscuridad intensa. Obviamente está hablando de una dificultad tremenda. Está subrayando una crisis, está enfatizando una adversidad. Está hablando en contraposición con los delicados pastos, con el agua de reposo y ahora con el valle de sombra de muerte. Pero Dios sigue siendo el soberano, el rey. Entonces quiere decir que a veces me lleva a verdes pastos, pero si Él considera que es necesario, me va a llevar a valles de sombra de muerte. Él lo va a hacer. No es que ahí es la casualidad o es el destino. Ahí es Dios también. Entonces, cuando llega una enfermedad, ¿quién estaba al control de eso? Cuando llegan las muertes de seres queridos, cuando llega un accidente tal vez, cuando llegan momentos difíciles, y no pensar, bueno, estoy seguro que Dios no estaba en esto. No podemos llegar a esa conclusión. Sí que Dios estaba en eso. Y aunque no entendemos por qué y tal vez no quisiéramos que nos pase, lo que nos va a sostener en esos momentos son estas verdades. No voy a entender por qué me está pasando tal vez lo que me está pasando. Pero lo que me va a sostener en ese momento es que Dios es, como dijimos también en el mensaje de WhatsApp, es infinito, Él es soberano, Él es sabio, Él es perfecto en amor. En su amor perfecto Él siempre desea lo mejor para su oveja. Y en su sabiduría Él sabe lo que necesitamos. Y en su soberanía Él puede hacerlo. Y si me lleva hasta esos lugares no voy a entender el porqué. Pero eso es lo que me va a sostener. Y fue inevitable para mí llegar al verso 4 y no pensar en un momento, que en su momento, hoy lo miro para atrás y gracias a Dios, creo que no fue tan grave, pero en ese momento se me venía el mundo abajo. Ministerialmente, a nivel ministerial pasó, parecía que estaba literalmente en un túnel oscuro. Y en ese momento parecía que era interminable ese túnel. Y no sabía cuánto tiempo más iba a caminar por ese túnel, pero verdades como esta me sostuvieron a mí y a mi esposa. Y oramos, Señor, no veo la salida, pero sé que tú estás acá. Aunque yo no vea nada, por favor, no dejes que yo me suelte, porque sé que Él no me va a soltar. No dejes que yo me suelte, Señor. Por favor, sé que estás conmigo, aunque no te sienta, aunque no entienda el porqué. Si estoy equivocado en algo, ayúdame a recapacitar. Por favor, quiero vivir para vos.
Y Él nos fue llevando hasta que de repente se empezó a hacer la luz. Y pudimos decir, Dios fue fiel. Dios nos llevó, Dios nos pastoreó. Y tal vez van a seguir viniendo situaciones como esa. Y ahí va a estar Él pastoreando nuestras vidas. Y cuando no entendamos nada, estas verdades nos van a ayudar a estar agarrados de Él y a transitar por esos momentos. Job, ¿fue casualidad lo que le pasó a Job? Job no sabía lo que le estaba ocurriendo, pero nosotros tenemos la lectura y sabemos todo cómo fue. ¿Quién lo planeó? Aún el enemigo estaba metido en eso, pero ¿quién gobernaba todo? Dios. Y Dios entendía que Job necesitaba pasar por eso. Y Job pudo decir, he aquí, me adelanto y Él no está allí. Retrocedo, pero no le puedo percibir. Cuando se manifiesta a la izquierda, no le distingo. Se vuelve a la derecha y no le veo. Pero Él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como el oro. En otras palabras, Él está ahí, Él me está conduciendo. No lo percibo, no lo siento, pero yo sé que Él está. Él me está llevando. Y todos sabemos cómo termina Job. De oídos te había oído, más ahora mis ojos te ven. He crecido de manera tremenda. Gracias, Señor, por haberme pasado por el valle de sombra de muerte. Y David dice acá en el Salmo siguiendo, no temeré mal alguno. Cuando esté en ese momento no voy a temer mal alguno. ¿Por qué? Porque hay una verdad teológica que lo sostiene. ¿Cuál es? Porque tú estás conmigo, no porque yo soy fuerte. Porque tú, Señor, estás conmigo. Lo que me ayuda a no tener temor es que esto no escapa de tu voluntad y que vos, Señor, me metiste en esta prueba, pero no me dejaste ahí a ver cómo te las arreglas. Estás conmigo. Y nosotros sabemos que está con nosotros y en nosotros, viviendo en nosotros el buen pastor. Y dice, tu vara y tu cayado me infunden aliento en ese momento. Son instrumentos, ¿no?, del pastor. La vara, una vara larga para pelear contra las fieras, para defender a las ovejas. Y el cayado es también una vara con como un gancho, ¿no? Miré un videíto antes de venir y contaba el pastor cómo lo usaba. Y a las ovejitas que estaban ahí, cuando se empiezan a desviar o tal vez otro animal la quiere comer, la engancha, ¿no?, del cuello y la trae hacia él para cuidarla, para protegerla. Tal vez en esos momentos que estamos en el valle de sombra de muerte, comenzamos a desconfiar de Dios y comenzamos a desviarnos. El Señor nos agarra con su vara, o su vara nos defiende de los ataques del enemigo, tal vez, que quiere meternos. Dios te abandonó, Dios no existe, Dios no sos importante para Dios. Y tal vez comenzamos a desviarnos y el Señor nos atrae hacia Él. La vara y el cayado del pastor básicamente eran instrumentos de protección y dirección. Y en esos momentos tenemos que confiar que ahí está Él, ¿sí? Estas verdades nos van a ayudar a perseverar en esos momentos. El Señor estuvo con los amigos de Daniel en el horno de fuego. Lo estuvo pastoreando, sin dudas. El Señor estuvo con Daniel en el foso de los leones. Lo estuvo pastoreando. Con Job, como recién vimos, Dios estuvo guiando y protegiendo a David cuando era perseguido por Saúl, cuando era perseguido por Absalón, su propio hijo. El Señor estuvo con Pablo cuando todos lo abandonaron, todos me abandonaron. Pero el Señor estuvo conmigo para fortalecerme, dice 2 de Timoteo. El Señor es mi pastor, y si el Señor es mi pastor, entonces nada me faltará. Y cuando dice nada me faltará, ya nos dimos cuenta que no está hablando de que no vamos a pasar por momentos difíciles. Aún cuando pasemos por momentos difíciles, nada me faltará. Porque no va a venir ninguna tentación o prueba que no podamos soportar. Si Dios nos mete, Dios nos va a dar la gracia para que podamos soportar. Y va a seguir trabajando en ese contexto para que salgamos mejores. Cuando digo mejores, más parecido ¿a quién? A su Hijo.
Entonces el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esa es una verdad que nos ayuda a crecer en confianza. La segunda verdad, verso 5, verso 6, Dios te trata como un anfitrión a su invitado. Dice, tú preparas mesas delante de mí, en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Acá Dios es presentado como uno que auspicia un gran banquete. En aquellos tiempos tenía mucha importancia las comidas y el cómo el anfitrión te recibía y trataba a la visita. Un buen anfitrión, bueno, lo trataba así, de esta manera. Alguien que no era un buen anfitrión, por ahí evitaba estas cosas. Por ejemplo, ahí dice, has ungido mi cabeza con aceite. Era algo que se hacía, se ungía a los invitados con aceite, como un acto de cortesía. Por eso Jesús, cuando Simón, creo que era Simón, se enoja de la mujer que rompe el perfume, ¿se acuerdan? Y está ungiendo al Señor y le dice si sabe quién es, y el Señor le dice, ella me ha ungido, tú ni lo hiciste. Yo estuve acá y no lo hiciste. O sea, fue un acto de desprecio, podemos decir. Estaba ahí, pero no tenía buenas intenciones, porque un buen hospedador hace estas cosas. Y acá está diciendo, tú preparas mesa delante de mí. En otras palabras, Dios, tú quieres tener una relación íntima conmigo, tú quieres tener un banquete conmigo. Y es interesante que dice ahí, tú preparas mesa delante de mí, un banquete tremendo, pero se fijaron que dice en presencia de mis enemigos o angustiadores. Ahí están los enemigos, ahí están los angustiadores. Y en ese contexto están ahí afuera, yo puedo tener comunión con el Señor. Y aún, aunque no dice acá, orar por mis angustiadores, estar tranquilo, porque estoy teniendo comunión con mi Señor. ¿Sí? En un momento en que tal vez nuestra mente se quiere ir para otros lados, podemos tener comunión con el Señor. Y dice ahí, mi copa está rebosando. Ustedes se imaginan, ¿no? Eso habla de abundancia, de suficiencia. Mi copa está rebosando. ¿Qué mejor que estar con el Señor teniendo comunión? Y no hablo de una comunión de a la mañana abrir la Biblia, orar y tener la comunión, obviamente de eso, pero la comunión sigue cuando yo me voy, en mi mente, en mi corazón. Cuando estoy tal vez en la fábrica, estás en la fábrica y están los angustiadores, aquellos que te cargan, aquellos que te dicen, anda con tus ideas antiguas, porque ellos son modernos. Puedes seguir teniendo comunión con el Señor en ese contexto, están ahí, vos disfrutando de la intimidad con el Señor y contestando de una manera tal vez que glorifica a Dios, diciendo gracias Dios, y seguir teniendo comunión ahí en tu interior. Bueno, de suficiencia, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Nunca va a venir una tentación que no pueda resistir, sino que siempre Él nos va a dar la salida. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Y bueno, siempre, siempre, siempre el Señor tiene para darnos y nos da en abundancia todo lo que necesitamos. Y termina diciendo el verso 6, ciertamente el bien y la misericordia, personifica el bien y la misericordia. David dice, me seguirán todos los días de mi vida. Cuando dice el bien y la misericordia, esa palabra misericordia puede traducirse como amor leal o amor inquebrantable. David está diciendo ciertamente el bien y el amor inquebrantable de Dios, el amor leal de Dios. ¿Sí? Me seguirán todos los días de mi vida, todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré, ¿sí?, por largos días. Acá puede traducirse volveré o puede traducirse moraré. En la casa del Señor volveré por largos días o moraré. Puede traducirse de las dos maneras. Pero la idea es la misma, volveré a tener comunión. David está diciendo volveré una y otra vez. O sea, quiero una y otra vez disfrutar de este banquete con el Señor. Y moraré en la casa del Señor, en la presencia del Señor le buscaré. De hecho, en el Salmo 27, 4, David dice,
Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Una cosa buscaré, tener comunión, estar en la presencia del Señor, para disfrutar de su hermosura una y otra vez. Pero como termina diciendo, en la casa de Jehová moraré por largos días. Obviamente, inevitablemente nos hace pensar en que el Señor nos va a pastorear hasta nuestro día final. Sea que Cristo venga y me lleve, ¿sí?, arrebatamiento, o sea que por muerte vaya a la presencia de Dios. Él me va a pastorear y me llevará ¿a dónde? A donde Él está preparando una morada para su oveja, que no lo merecía, pero el que Él quiso dar su vida por esta oveja. Y ahí puede poner su nombre también. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Otra vez, es Jehová, es Jesús su pastor. Hay evidencias de que Él guía su vida, de que Él gobierna su vida con su palabra. Todos tenemos que crecer, ¿no?, en esto. Pero si hay alguien que dice, a mí no me pasa esto, quiero que me pase, quiero tener a Dios como mi pastor, hable, acérquese a mí o a alguien que usted conozca, hablemos, charlemos. ¿Cómo puedo llegar a ser una oveja del Señor? Hablemos. Si usted se calla, eso es lo que el enemigo quiere, que usted no conozca la verdad. Pregunte, ¿cómo tengo que hacer? ¿Cómo puedo hacer? Dios te trata como un pastor a su oveja. Dios te trata como un anfitrión a su invitado. Entonces disfrutemos de su pastoreo, de la comunión íntima, orando, leyendo, obedeciendo, y de esa manera creceremos en confianza. ¿Sí? Él será glorificado y nosotros disfrutaremos del gozo de tenerlo como nuestro pastor. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por este salmo. Gracias, Dios, porque tú eres el Rey del universo. Tú eres trascendente, Dios, pero también eres inmanente, estás bien cerca de tus ovejas. Gracias por hacer posible que podamos ser tus ovejas. Gracias por Cristo, que dio su vida para redimir a sus ovejas. Señor, perdónanos por las veces que somos desobedientes, por las veces en las que no confiamos, por las veces que pensamos tal vez que las cosas son producto del azar o de un destino, y perder de vista que tú estás gobernando todo. Ayúdanos a crecer en confianza, Dios, y que eso nos dé paz, tranquilidad, pero que te glorifiquemos al descansar, al tener paz, consuelo en ti. Gracias, Dios. Y si hay alguien que no te conoce como su pastor, Dios, por favor, que hoy sea ese día, que traigas arrepentimiento y fe para salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.